Las noticias en este espacio donde también tenemos la oportunidad de poder dialogar con personas de diferentes sectores de la sociedad hondureña. Aquí hay cabida para todos los sectores y eso es lo que hemos pretendido. Y más que una entrevista es un diálogo con estas personas que representan intereses económicos, políticos, religiosos, pero también problemas sociales. Y sin duda que hablar de lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario del país es una de las situaciones bastante delicadas. Casi 8 meses sin que las personas privadas de libertad puedan recibir la visita de sus familiares, lógicamente que se vuelve un serio problema. Habrá gente que tenga ya sus sentencias y que haya sido comprobado el delito que cometieron y hay una sentencia firme, pero hay un gran porcentaje de estos privados de libertad que no tienen todavía una sentencia y puede ser que sean inocentes en su mayoría y porque la justicia en Honduras es lenta. Pero bien, quien es la persona que hemos invitado esta mañana es la abogada Delma Ordóñez. Ella es la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad. Es un gusto saludarla esta mañana, abogada. Gracias por atender la invitación para que podamos conversar sobre esta problemática que vive el sistema penitenciario del país. Así es, buenos días. Es un placer estar aquí en su programa, ¿verdad? Me complace mucho que tomen en cuenta, ¿verdad? Asociaciones como es la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, que muchas veces nuestra voz no es escuchada, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos este tipo de programas donde nos dan la oportunidad de expresar todo lo que nosotros sentimos y lo que están sintiendo cada uno de esos privados de libertad en esos 26 centros penales a nivel nacional, los 21.900 privados también que tenemos a nivel nacional, incluyendo la cárcel de mujeres y los centros de menores. Así que es un placer estar con usted aquí. Buenos días. Hablar de 21.900 privados de libertad, ¿cuántos de ellos tienen ustedes el dato de cuántos de estas personas ya tienen sentencia firme, abogada? Mire, realmente sentencia firme, especialmente en el Centro Penal de Támara, los que tienen una sentencia firme son 3.200 privados de libertad. Hay 2.000 y pico de personas que no están sentenciados y unos que están en espera también de ser ya liberados porque están padeciendo de enfermedades de base, ¿verdad? Realmente estamos preocupados porque en el sistema, en el Poder Judicial, y no solo en el Poder Judicial, sino que también en el Congreso Nacional, se tienen atrasos en cuanto a la liberación de todos estos privados de libertad que deberían de estar gozando ya de lo que es el beneficio a las reformas del Código Penal. Nosotros ahorita tenemos entendido que hay alrededor de 3.000 privados de libertad que está parado, ¿verdad?, su proceso, porque hay un problema, una confusión entre la Sala de lo Constitucional y lo que es los juzgados de ejecución, en donde se dice que en el Congreso cometieron una equivocación, donde en el nuevo código se especifica que el ente encargado de modificar la sentencia sería el juzgado de ejecución, y hay una ley de justicia constitucional donde se dice que tendrá que ser la Sala de lo Constitucional. Entonces, a raíz de esa confusión y de ese problema, se metió un auto de parte de la Corte Suprema de Justicia y están parados todos los procesos y no entendemos por qué, porque el Código Penal está vigente, las reformas al Código Penal están vigentes, pero no están siendo aplicadas hasta el momento. Entonces es donde ahí nosotros como familiares de privados de libertad estamos pidiendo, solicitando al Congreso Nacional
que tomen en cuenta, ¿verdad? Estas reformas, porque tengo entendido que fue ya regresado al Congreso Nacional y no se han preocupado hasta el momento por modificar, ¿verdad?, este error que tuvieron en el Congreso, y nosotros como familiares preocupados porque son, como le repito, más de 3.000 privados de libertad a nivel nacional que podían ser beneficiados con esta reforma, ¿verdad? De igual manera, tenemos más de 1.000 y pico de 1.200 privados de libertad, ¿verdad?, que tenían que ser liberados por la pandemia a través del artículo 184, donde la ley transitoria número 4 dice que deberían de ser liberados de oficio, y hasta el momento ninguno de estos privados de libertad ha sido liberado. Han sido mínimos los privados de libertad que están padeciendo de enfermedades de base, que como ser hipertensión, diabetes, tuberculosis, VIH, personas de la tercera edad, enfermedades mentales, tantas enfermedades que están teniendo muchos privados de libertad y que hasta el momento no se ha efectuado ningún proceso. Entonces no sabemos cuál es el problema que tenemos, ¿verdad? No sabemos si es en el INP, ¿verdad?, el atraso, o es en el Poder Judicial donde está sufriéndose este atraso. Entonces estamos ya, como le digo, en diciembre. Imagínense, estamos desde marzo con esta pandemia, ya llegamos a diciembre y todos esos privados de libertad no han sido liberados. Entonces donde nosotros estamos esperando y exigiendo como asociación de familiares de privados de libertad que se agilicen, que ya se tome en consideración y que ya se apliquen estas reformas al Código Penal. Como le repito, está el Código Penal vigente, pero no lo están aplicando. Entonces nosotros estamos sumamente preocupados. También hay un montón de privados de libertad que no están sentenciados, ¿verdad?, que están en proceso de prisión preventiva y que también tienen enfermedades, y no solo enfermedades, sino que también podrían estar esperando su proceso, teniendo medidas, ¿verdad?, que se les otorguen medidas y teniendo su proceso en libertad, defendiéndose en libertad, y hasta el momento también no han podido ser liberados. Es importante esto en este diálogo que podamos ir aclarando. Entonces, con la entrada del nuevo Código Penal hay personas que se verían beneficiadas, pero resulta que están de vacaciones en lo que es la Corte Suprema de Justicia, porque no se han podido ejecutar estas acciones debido a que no está claro entre ellos cuál es el procedimiento, si se debe dar libertad a esta gente, lógicamente con medidas. Personas que ya han sido sentenciadas por una determinada cantidad de años y ya cumplieron la mitad de la pena, esta gente debería estar fuera de los centros penitenciarios. Así lo debemos de entender. Así es. Mire, esto es un conflicto que en sí, lo repito, existe entre la Ley de Justicia Constitucional y el nuevo Código Penal vigente, en cuanto a que un órgano jurisdiccional es el que tiene la atribución de modificar sentencias. La Ley de Justicia Constitucional se lo adjudica a la Sala de la Constitucional, pero el Código Penal vigente dice que es la Sala de Ejecución Penal, el Juzgado de Ejecución Penal. Entonces existe esta confusión y están todos los procesos detenidos, todo está parado. La Corte Suprema, repito, emitió un auto. Entonces es donde ahí no se está aplicando esta reforma, y es donde no se ha tampoco liberado, como le repito, a todos estos privados de libertad enfermos. Y recuerde también que estas reformas también aplican a todas aquellas personas que no están sentenciadas, ¿verdad? Y que pueden llevar su pena o estar defendiéndose en libertad, ¿verdad?, con medidas en su casa. Entonces, nosotros estamos, como le repito, solicitando que se agilice ese proceso. No sabemos a dónde tiene que hacer. Se nos dice en los juzgados de ejecución que tenemos que hacer las gestiones en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional se nos dice que no, que el Código Penal está vigente, que tiene que ser aplicado, que ellos no tienen que hacer ninguna modificación. Entonces, existe esa confusión, y es ahí donde le digo que hay más de 3.000 privados de libertad
que deberían de estar gozando de este beneficio y no ha podido hasta el momento ser aplicada estas reformas al Código. Eso en cuanto a las reformas al Código Penal. Y en cuanto a la liberación de todos aquellos privados de libertad, repito, que deberían de ser liberados a través del artículo 184, donde explica y dice que deberían de ser liberados de oficio todos aquellos privados de libertad, ¿verdad?, que no estén sentenciados y que estén padeciendo de enfermedades de base como ser hipertensión, diabetes, tuberculosis, VIH, enfermedades mentales, personas de la tercera edad. Entonces es ahí donde hay una confusión y nosotros estamos solicitando, ¿verdad?, que sea el Congreso Nacional, porque la Corte Suprema y el Juzgado de Ejecución dice que es en el Congreso Nacional donde se debe modificar, ¿verdad?, que es la Sala de la Constitucional la que debe modificar todas estas sentencias. Ahora, ¿cuál es la condición en casi 8 meses ya de que los privados de libertad no cuentan con la visita de familiares? ¿Cuál es la condición en los centros penales? Bueno, sí, realmente el 13 de diciembre se cumplen 10 meses, ¿verdad? El día de ayer, y exactamente 10 meses de no tener visita a los privados de libertad, pero gracias a Dios ya se llegó a varios acuerdos, ¿verdad? Llegaron a varios acuerdos, varias instituciones, incluyendo el INP, ¿verdad? Secretaría de Salud, y solo se está esperando que se diga el día, ¿verdad?, la hora exacta, que SINAGER dé ya la autorización para que se pueda realizar esta visita. Las condiciones que traen estos privados de libertad es, bueno, sin su visita, sin poder tener un contacto con su familiar. Algunos privados de libertad, como ser los privados de los centros penales de máxima seguridad, donde no tienen ni siquiera comunicación por vía teléfono. En algunos centros sí podemos por lo menos tener comunicación vía teléfono con esos privados, pero en estos centros de máxima seguridad no tienen comunicación. Únicamente tengo entendido que en algunas veces les permiten que reciban una carta o ellos les envían una carta a sus familiares, pero no saben el estado de salud de sus privados, del estado de ánimo, no saben la condición en que se encuentran, cómo ha sido su alimentación, ¿verdad? No tienen ningún contacto con ellos, les repito, y realmente se nos ha permitido, ¿verdad? En los demás centros penales se ha permitido de que los familiares vayan a los centros penales y que lleven la alimentación, que le lleven lo que es la comida, ¿verdad?, que no le proporciona el INP, que lleven todo lo que son las cosas básicas para su limpieza, los kits de limpieza, esas cosas, y para las personas que están enfermas, como que tienen enfermedades, que tienen que tener un tratamiento continuo, pues también se les está permitiendo a los familiares que lleven esos medicamentos para que ellos no vayan a decaer en su salud. Tengo entendido que ya está todo protocolos, ya todas las medidas de bioseguridad, que hicieron una revisión y que ya está todo listo, que los centros penales están listos, solo a la espera de que se dé la fecha, ¿verdad?, y la hora en que será la visita en cada uno de esos centros penales. Ahora, en el caso de la alimentación, en algunos centros penitenciarios solo se les está permitiendo un día a la semana, que es los días sábados, tal vez, no de manera frecuente, ¿verdad? En los centros penales de máxima seguridad, como ser aquí en Tegucigalpa, Máxima, como le repito, La Jaula, Ilama, Santa Bárbara, Moroselí, ellos tienen un horario, entiendo que es el día, sé que es el día viernes, ¿verdad?, que ellos entregan una dieta especial. Ellos sí solo se van, los familiares se abocan ese día, los días viernes, o dependiendo del horario que le pongan cada centro penal. Tengo entendido que en Ilama tienen unos horarios especiales, aquí en Tegucigalpa en Máxima son los días viernes, pero en los demás centros penales, ¿verdad?, donde no son de máxima seguridad, sino de media, pues les está permitiendo a los familiares que vayan de lunes a domingo a dejar todo lo que ellos necesitan, ¿verdad? Porque recordemos que el Instituto Nacional Penitenciario lo que les permite a ellos, o lo que les brinda a ellos de alimentación, es arroz, frijoles, tortillas, comida básica, ¿verdad? Creo que una vez a la semana espaguetis, una vez a la semana pollo en algunos casos, en otros casos, ¿verdad?, toda su alimentación son arroz y frijoles.
Bajo estos mecanismos, usted decía que hay posibilidades de que tengan comunicación telefónica, pero esto es bajo control del del Instituto Nacional Penitenciario. ¿Cuántos minutos le permiten a un privado de libertad que se pueda comunicar? Así es, el Instituto Nacional Penitenciario tiene un sistema de teléfonos públicos donde los privados de libertad compran una tarjeta dependiendo de la capacidad económica de cada uno, de la capacidad del dinero que le envía a su familiar. Y existen tarjetas de 35 lempiras, de 50 lempiras, de 100 lempiras, dependiendo de la capacidad, como le digo, de cada uno de los privados de libertad. Y ellos en esa tarjeta, digamos una tarjeta de 5 lempiras, lo que le puede durar son 5 minutos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la tarjeta que ellos compren, ¿verdad? Así es el tiempo que ellos hablan con sus familiares. Sí, claro, cabe aclarar porque hay personas que cuando yo digo hablamos con nuestros familiares y dicen, pero ¿cómo tienen comunicación? Les repito, hay un sistema, ¿verdad?, instalado por el INP, donde las llamadas son escuchadas, son controladas, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad?, están pagando por hacer esa llamada a su familia. Es importante esto porque cuando la gente, como usted lo dice, la gente escucha que hay comunicación, dice, bueno, entonces es que están en todos los centros penitenciarios. Sí. Ocurre esto, no, es estrictamente para asuntos estrictamente familiares. Exacto. Ellos, como le repito, compran su tarjeta. Existen tarjetas de varios precios. Ellos compran su tarjeta y ellos tienen un PIN asignado. Cada privado de libertad tiene asignado un PIN, ¿verdad? Y con ese PIN ellos realizan la llamada, ¿verdad?, a su familiar. Eso sí, que la llamada tiene que ser de adentro hacia afuera y las llamadas son escuchadas, ¿verdad? No hay ningún otro tipo de comunicación. Tengo entendido que en los centros penales, como le digo, de Ilama, Moroselí, en estas cárceles de máxima, están instalados los sistemas, ¿verdad?, pero no están funcionando. Y es ahí donde nosotros también estamos pidiendo a las autoridades del INP, ¿verdad?, que se tome en consideración, ¿verdad?, porque esto es una violación a los derechos humanos, porque todos los privados de libertad tienen derecho a la comunicación con el exterior y por lo menos tener algún tipo de comunicación con su familiar. Entonces nosotros hemos insistido en varias ocasiones que en estos centros penales de máxima seguridad sean aperturados esas líneas de teléfono, siempre y cuando nosotros estamos dispuestos, y nosotros sabemos y los privados de libertad saben que esas llamadas son monitoreadas y son controladas por el INP. Ahora, ¿sigue este mecanismo para poder visitar a los familiares? El hecho de tener que buscar un carnet, ¿cuánto está costando el poder conseguir el carnet por parte del familiar? Bueno, realmente lo del carnet ahorita está pues parado, porque recuerde que las oficinas del INP no están laborando a un 100%, entonces ahorita todos los familiares tenemos vencido nuestro carnet porque hay que estarlo renovando cada 6 meses, pero si usted va a sacar su carnet, tiene que pagar, tiene que sacar antecedentes penales, antecedentes policiales, cada uno de estos cuesta 200 lempiras cada uno, luego tiene que tomar fotografías, tiene que sacar una constancia, ¿verdad?, en la alcaldía municipal de donde usted viva, y esta constancia también está costando 200 lempiras, ahí ya van, pues le diré 800 lempiras tomando en cuenta la foto. Y si es familiar, que si usted está casado, ¿verdad?, por lo civil o legalmente, pues usted solo presenta su acta de matrimonio. Si es un familiar cercano, madre, hermano, abuelo, usted presenta su partida de nacimiento, pero si solo son personas que están viviendo, ¿verdad?, como le llaman, ¿verdad?, unión libre, usted tiene que hacer un gasto de comprar una auténtica, ¿verdad? Y las auténticas, creo que el precio más cómodo que está ahorita son 1.500, entonces esa persona tiene que hacer una auténtica para verificar o demostrar que usted ha tenido convivencia con esta persona, que ha estado viviendo con esta persona por varios tiempos, ¿verdad? Y también se tienen que extender 3 constancias o 3 referencias personales de tres personas que la conozcan,
entregando en esa constancia o poniendo en esa constancia un número telefónico de esa persona para verificar si realmente la conocen. Entonces, esos son los requisitos que se tienen para los carnets. Aproximadamente, digo yo que se gastan algunos 2.000 empiras si tiene que hacer una auténtica, sino alrededor de unos 1.000 empiras. Pero en estos momentos no creo que no se va a pedir. Usted sabe la situación económica del país, hay muchos familiares que son damnificados en la costa norte. Aparte de eso, no se está trabajando un 100% en las oficinas del INP, no se están recibiendo todos los documentos para elaborar un carnet. Entonces tengo entendido que el sistema de visita ahorita será un familiar por privado de libertad y que ese familiar, el nombre será dado por el privado que está adentro, ¿verdad? Entonces ingresará con la tarjeta de identidad. No quiere decir que todos los familiares que quieran van a ir, no, sino que será el familiar que fue designado por el privado de libertad el que ingresará y estará entrando únicamente con su tarjeta de identidad. Hay otro asunto ahí que tiene que ver también con el afecto que uno siente, y el mismo privado de libertad siente afecto por amigos o amigas que ellos quieren que les visite. Hay un problema porque a los amigos o a las amigas se les priva de esa oportunidad. Así es, el privado de libertad normalmente tiene derecho a ingresar 6 carnets, ¿verdad? Hasta el momento, antes de la pandemia, eso era uno de los requisitos, que solo puede ingresar 6 miembros de su familia únicamente, como le repito, comprobando que son familiares cercanos, ¿verdad? Con partida de nacimiento, ¿verdad? Y se comprueba que son familiares. De lo contrario, no puede recibir ninguna visita, ¿verdad? De ninguna persona extraña o ajena a cada privado de libertad. Tengo entendido que antes de la pandemia habían algunos permisos especiales donde dependía del director de cada centro penal otorgarlo, donde se comprobaba de que era necesario que este familiar ingresaba y se le otorgaba ese permiso especial. Pero como ahorita estamos en esta pandemia, realmente no le puedo decir, ¿verdad?, cuáles serán las medidas, los protocolos. Será el INP el responsable de dar todos estos lineamientos que se van a tomar al momento de que reinicie la visita en los centros penales. Ahora, se han dado denuncias en el pasado. Lógicamente que durante estos 10 meses la visita ha sido prácticamente nula a los centros penitenciarios, pero previo a eso era el ingreso de las madres, de las hermanas, de las esposas, de las familiares. Me estoy refiriendo en el caso particular de las visitas del sexo femenino, donde se dice que en algunas veces se ha abusado de esta situación, pero la policía ha contrarrestado diciendo, o el Instituto Nacional Penitenciario diciendo, por qué hay familiares del sexo femenino que en sus partes íntimas llevan drogas o algo, cuestiones prohibidas. ¿Ante esto ha mejorado la situación? Pues como tenemos, le repito, 10 meses de no asistir a los centros penales, ¿verdad? Pues no se ha dado ninguna situación, pero sí anteriormente, cuando no existían los escáneres, ¿verdad? Teníamos una revisión, pues teníamos 3 escalas, ¿verdad? Se nos revisaba nuestra maleta, ¿verdad? Se revisaba cada una de las cosas que iban en la maleta, luego ingresábamos, se nos daba otra revisión a la maleta, y la tercera era ya la revisión personal, donde si éramos mujeres, ¿verdad? La revisión nos las hacían policías femeninas penitenciarias, donde nos tocaban, ¿verdad?, todas nuestras partes, ¿verdad?, para ver si nosotros llevábamos algún objeto no permitido, ¿verdad?, al centro penal. Luego se instalaron los escáneres, ¿verdad? Al instalarse los escáneres, pues ya siempre se hacía la revisión en las cosas, pero nosotros ya tenemos que ser introducidas al escáner, y en el escáner pues ahí identifica si la persona lleva algún
objeto, ¿verdad?, prohibido. El problema es que estos escáneres no están ubicados en todos los centros penales, ¿verdad? Sí, hay en los de máxima seguridad, ahorita ya está en Támara, pero digamos en algunos centros penales como Danlí, en Progreso, en Olancho y todos esos centros penales no se han instalado todavía estos escáneres. Entonces es donde cabe la posibilidad, ¿verdad?, que algunos familiares los han detenido porque han introducido en sus partes íntimas, ¿verdad?, objetos prohibidos o en algún tipo de alimento, pero realmente es difícil. Yo creo que en mi caso personal creo que no me atrevería a introducir un objeto prohibido en un centro penal. No me gustaría terminar mi vida, ¿verdad?, recluida en un centro penal, el centro penal de mujeres. Creo que los familiares ya están conscientes, se les ha hecho una concientización, ¿verdad?, de que no arruinen su vida, que no arriesguen su vida ni la de su privado de libertad, y es mínimo realmente. Yo le puedo decir que es mínimo que los familiares estén tratando de introducir cosas a los centros penales, ¿verdad? Eso ya no se está dando, ¿verdad? Y más ahorita que ya tenemos 10 meses de no tener visita a nuestros familiares, pues es imposible que un familiar le introduzca un objeto prohibido a su privado de libertad. En algún momento, abogada Delma Ordóñez, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario dan charlas, orientan, permiten decirle a los familiares lo que hoy estamos platicando, que deben de tener cuidado y no introducir objetos o cosas que son prohibidas a los centros penitenciarios, o solo se los dicen cuando van a entrar al centro penitenciario. Pues realmente no se toman la molestia, ¿verdad?, de realizar este tipo de charlas. Sí hay pegados rótulos pequeños, ahí hay unos rótulos grandes, pero hay también hojitas pequeñas pegadas donde dicen los requisitos y donde dice las prohibiciones. Y cuando ya se va acercando la visita o el mismo día de la visita, pues se le va diciendo no puedes introducir esto, no puedes esto, pero realmente una charla de parte del INP hacia los familiares, un acercamiento de parte del INP a los familiares para tener este tipo de información, este tipo de orientación, no la hemos tenido. Yo sé que es un poco complicado para ustedes referirse a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario porque hay muchas veces represalias contra ustedes. El hecho de tener que referirse a cómo es el comportamiento de las autoridades. Pero estas nuevas autoridades, ¿qué han mostrado? ¿Realmente el interés de que la situación sea diferente en los centros penitenciarios o siguen bajo la misma situación de desorden que se vivía en el pasado? Realmente nosotros en el momento de que la asociación y los familiares, al momento de que se hizo el cambio, ¿verdad?, de autoridades del INP, ¿verdad?, de pasar de 2 abogados a pasar a una comisión interventora del INP, teníamos muchas expectativas, teníamos pues la esperanza de que el sistema penitenciario tuviera un cambio, pero realmente en este tiempo ha sido cuando más se han cometido violaciones a los derechos humanos, a los privados de libertad. Ellos solo estaban en un tiempo de 6 meses, se les había otorgado un tiempo de 6 meses, luego al concluir estos 6 meses se les amplió su periodo hasta ahorita el 31 de diciembre, terminan su segundo periodo. Nosotros como asociación, y creo que estoy segura que varias organizaciones de derechos humanos, ¿verdad?, están inconformes con la actuación de lo que es la comisión interventora al no dar respuesta alguna. Mire, se han cometido asesinatos, especialmente hubo una masacre en el centro penal de Cefas donde fallecieron 6 mujeres, ¿verdad? No se ha tenido ninguna respuesta, ningún informe. Han ocurrido varias muertes en las cárceles de máxima seguridad. Hasta el momento no se ha tenido ningún informe de lo que sucedió en esa, por qué una muerte en una cárcel de máxima seguridad. Se han tenido muertes en otros centros penales. No hemos tenido un informe exacto donde nos diga esto fue lo que ocurrió, esto fue lo que sucedió. Hasta el momento también hubo un cambio de autoridades de
las autoridades el presidente de la comisión interventora, ese fue el coronel González, entró el coronel Portillo, y hasta el momento el coronel González no rindió ningún informe de todo lo que sucedió durante su tiempo como presidente de la comisión interventora referente a todo este proceso del COVID-19 en el centro penal, y vamos igualito en este momento con las autoridades que están ahorita presidiendo la comisión interventora, ¿verdad? Entonces no tenemos el acercamiento que nosotros necesitamos, el acercamiento que nosotros como familiares hemos solicitado. Usted sabe que nosotros los familiares somos las personas que estamos más enterados cómo es la situación, qué es lo que está sucediendo en los centros penales, y no se nos ha querido recibir, no han querido tener un acercamiento con nosotros. Entonces todas esas situaciones a nosotros nos tienen inconformes. Sé que hay una inconformidad también de parte de algunas organizaciones de los derechos humanos por todas las violaciones que se han estado cometiendo en estos centros penales, especialmente en el centro penal de Siria, donde han habido torturas, donde los han tenido sin agua, sin luz, donde en todo este tiempo se han cometido traslados y que no están justificados, traslados que no son verdad legalmente, que no se han hecho legalmente. Entonces nosotros realmente tenemos muchas verdad, cosas que reprenderle a esta comisión interventora, muchas cosas que tenemos que pedirle explicaciones y ellos no las han querido dar. Entonces realmente nosotros estamos esperando que el próximo año sea diferente, que este 31 de diciembre pues las autoridades, el señor presidente tome una decisión, ¿verdad? Y que realmente se coloque una persona que quiera realmente mejorar la situación en las cárceles, que sea diferente la situación, que velen realmente por los privados de libertad. No es solo estar construyendo edificios, estar mejorando la infraestructura, estar aquí, sino también el trato que se les debe dar a ellos. El trato debe ser humano. No están tratando con militares, ¿verdad? No están tratando, sino que recuerde que están tratando con personas privadas de libertad, que muchos de ellos han cometido delitos y que lo que necesitan es que se les oriente, que se les den programas de reinserción social, programas de que ellos aprendan un oficio para que cuando salgan a la sociedad puedan ser unas personas diferentes. Y realmente todos estos procesos de reinserción social, de ayuda a estos privados de libertad no se están dando en esta comisión interventora. Se han olvidado de lo que son estos programas donde ellos tienen que estar en estos centros penales, como reformándose, tratando de ser diferentes. Y todo esto, verdad, se ha dejado de un lado y se ha preocupado por otro tipo de situaciones que se dan en los centros penales. A su criterio, entonces, es muy limitado o muy arriesgado decir que hay algún grado de rehabilitación del privado de libertad en el país y de las privadas también de libertad, porque regularmente solo estamos hablando de los hombres, pero hay centros penales donde están siendo atendidas mujeres, en otros centros penales donde es mixto, hay hombres y mujeres también dentro del centro penal y otros que definitivamente solo son de hombres. ¿Es muy limitado hablar de rehabilitación? Mire, cuando le hablamos de 21.900 privados de libertad, estamos hablando incluyendo las y los privados de libertad, y también estamos incluyendo todos esos centros menores que existen, ¿verdad? Tengo entendido que en el centro penal de Cefa hay programas que tienen las mujeres, pero que ellas mismas han solicitado y que ellas mismas se han dedicado a realizar algún oficio, como ser aprender belleza, costura, panadería, hacen cojines, tantas cosas, hacen cobijas. Todos esos programas se están dando en el centro penal de Cefa, ¿verdad? Pero no así en los centros penales de máxima seguridad, donde existen las instalaciones, existen los lugares donde se pueden formar esos talleres para que estos privados de libertad aprendan un oficio y puedan empezar ya con esta reinserción social, a rehabilitarse, y cuando salgan a la sociedad, como le repito, puedan salir a trabajar, a defenderse. Pero no están funcionando esos talleres. En el centro penal de Támara sí existen talavantería, zapatería, elaboran hamacas, tienen talleres de tallado en madera, tienen tantas cosas, pero
los privados de libertad, ellos mismos han formado sus talleres, ¿me entiendes? Ellos mismos trabajan y ellos mismos les dan trabajo a otros privados de libertad para que muchos de esos privados de libertad puedan enviar sustento a sus familiares acá afuera. Hay personas que dicen que más bien ellos, ¿verdad? Se les está enviando dinero. Claro que sí, hay muchos privados que su familiar hace mucho sacrificio y les envía su dinerito para que ellos puedan tener una vida mejor, pero hay muchos privados de libertad allá adentro que trabajan, que tienen talleres, que realizan actividades. También hay lagunas donde hay crías de tilapia, donde esos privados de libertad trabajan y de ahí afuera, de esos centros penales, envían dinero acá afuera a sus familiares para poder enviarles sustento a sus hijos. Entonces realmente creo que falta de un programa realmente serio, donde sí existen, para ellos existen oficinas de reinserción social, pero no se está dando dentro de los centros penales realmente la reinserción social donde esos privados de libertad puedan salir adelante. Estamos ya en la recta final del programa. ¿Cuál sería el mensaje que usted le enviaría a las autoridades, tanto del Instituto Nacional Penitenciario, a la Corte Suprema de Justicia, a las autoridades que tienen que ver con la seguridad dentro de los centros penales? Mire, el primer mensaje que le enviaría sería al Congreso Nacional, ¿verdad? Que estamos solicitando como familiares de privados de libertad que tomen la decisión de modificar ese artículo donde habla de que el juzgado de ejecución es el responsable de modificar la sentencia y que hagan la reforma, que hagan la modificación, que hagan la enmienda y que sea, ¿verdad?, la sala del constitucional para poder dar liberación a muchos privados de libertad, para que muchos privados de libertad, alrededor de 3.000 privados de libertad, puedan gozar del beneficio de esta reforma y así ir descongestionando los centros penales, porque otro problema que hay en los centros penales es el hacinamiento, ¿verdad? Las cantidades de privados de libertad que están durmiendo en el piso, que están en el día, ellos andan parados y todo, y usted entra y mira y los lugares están aseados y están pues todos ahí viendo, sentados en un lugar, pero en la noche esos lugares que son de recreación, que son donde ellos pueden estar, son lugares donde ellos duermen, tiran sus colchones en el piso y ahí es un hacinamiento completo. Por eso ahí donde se tenía miedo del contagio del COVID, por ese hacinamiento que existe. Entonces nosotros estamos solicitando, ¿verdad?, las autoridades, al Poder Judicial, al mismo INP, que es el responsable en estos momentos de liberar a todos esos más de 800 privados de libertad que están con enfermedades de base y que deberían de haber sido ya liberados hace meses debido a la pandemia, que agilicen esos procesos, que lleven más personal a las oficinas de legal, a las oficinas de trabajo social, a todas las oficinas administrativas en los centros penales para que agilicen todos esos procesos y puedan salir más privados de libertad. Mire, ahorita ya el 15 de diciembre la Corte Suprema de Justicia y todo lo que es el Poder Judicial va de vacaciones, son 15 días perdidos y 15 días que ya no los podemos recuperar porque venimos a enero y venimos al mismo proceso lento y aquel proceso lento donde aquellos privados de libertad tienen meses, hay privados de libertad que ya tienen derecho a su libertad condicional, hay privados que tienen un año ya esperando su libertad condicional que ya están pasados. Entonces todos esos procesos yo creo que deberían de ser agilizados de parte del INP y de parte de las autoridades del Poder Judicial y de todo tipo de juzgados de ejecución. Le agradecemos la fineza que ha tenido esta mañana de compartir con nosotros y ya saben, siempre estamos a la orden para gracias. Cualquier inquietud que ustedes tengan como familiares de los privados de libertad. Nosotros también tenemos amigos que están privados de libertad y que nos preocupa qué es lo que ocurre alrededor de ellos, por qué se dan algunas razones. También nosotros tenemos la intención y el deseo de visitarles y se nos priva de esa oportunidad de poder accesar donde ellos están, familiares que están privados de libertad y que queremos algunas veces visitarles, pero que como cambian las políticas de la autoridad, cuando amanece de buenas el capitán o el teniente o el coronel dan la oportunidad de visitar al privado de libertad, o cuando amanece de buenas, entonces le dan chance que entre toda persona. No se puede, el sistema penitenciario no puede estar siendo manejado de manera emocional, sino que de manera integral para tratar de evitar
que sean bombas de tiempo estos centros penales, y el que 3.000 personas no se les esté haciendo o respetando la ley, yo creo que es violentarle los derechos humanos. Y estamos a favor de esta lucha que ustedes han emprendido desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias, buenos días, es un placer estar con ustedes, les agradezco mucho por preocuparse, de verdad, por este tema. Es un tema difícil, es un tema conflictivo, yo sé que a muchas personas no les gusta hablar y solo juzgan, ¿verdad?, a esos privados de libertad que han cometido ese delito, pero ellos son seres humanos. Tienen derecho a cambiar su vida, a reflexionar, ¿verdad?, y a ser diferentes, y es por eso que nosotros estamos en esta lucha día a día, ¿verdad?, velando por la no violación a sus derechos humanos, ¿verdad? Realmente es un tema complicado, difícil, pero seguiremos adelante, ¿verdad? Les agradezco mucho, es un placer y espero que todos esos familiares de esos privados de libertad que están esperando el día de la visita, pues que el día que se dé les puedan dar un abrazo, un aliento, ¿verdad? Que sea antes de la Navidad y que podamos abrazarlos y decirles cuánto los amamos y que estamos con ellos. Así que tengan un buen día todos. Bien, gracias a usted por compartir con nosotros, a usted, nuestro amigo televidente y radioescucha, por seguir la señal del único y más completo canal de noticias, Canal 36. Que la pasen bien.